Gracias por acompañarnos y una vez más queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos conceden el privilegio de comunicarnos a través de estos medios que son virtuales, lo cual han sido una bendición y simplemente el poder tener este diálogo en el cual lo que hacemos no es tanto escudriñar las Escrituras, es literalmente ser escudriñados por las Escrituras. Que sean bienvenidos todos. ¿Tienen una Biblia, por favor, conmigo? En la primera carta de Pedro, es donde quiero que vayan rápidamente. Primera carta de Pedro, el capítulo número 5, si pueden estar ahí conmigo. Primero Pedro, capítulo 5. Conforme abren la palabra de Dios esta mañana, fui recordado hace algunos días, y mi esposa y yo estuvimos fuera al principio de la semana, y recibimos un texto donde uno de los miembros de muchos años de esta iglesia ha pasado ante la presencia del Señor. Entonces Dios mediante el martes va a ser su funeral, su culto fúnebre, va a ser aquí en la iglesia, y estoy hablando de mi hermana Edna Hyde, que para aquellos que han estado aquí en la iglesia por algún tiempo, se van a acordar de ella. Yo sé que la iglesia hoy en día tiene muchas caras nuevas, y yo me incluyo entre ellos porque aunque tuve el privilegio de conocer a Miss Edna y servir con ella por algún tiempo, su legado en esta iglesia va a ser algo que no solamente va a ser imborrable, pero la otra cosa es que vemos el efecto de dominó en la educación, en cómo el evangelio impacta su vida, impacta la de otros. Todo esto lo menciono porque en la interacción que yo tuve con ella a través de los años, y tengo 7 años aquí, este enero se hicieron 7 años, pero en esos años en los cuales tuve la oportunidad de interactuar con ella, una de las cosas que me di cuenta, porque nunca tuve el privilegio de conocer a su esposo falleció, otro de los miembros que representan o formaron un cierto tipo de ícono en el legado de esta iglesia a través de los años, nunca tuve el privilegio de conocerlo, pero lo que me di cuenta es que a través de ella conocí de él. No sé si saben de qué estoy hablando, pero a través de ella conocí de él. Porque no solamente fueron muchos años de matrimonio, pero en el matrimonio lo que sucede eventualmente es que, bueno, y no es tanto que suceda, pero es que es el mandato de la Biblia. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces eventualmente pensamos igual, sentimos igual, empezamos a ver la vida de la misma manera. Entonces en mi interacción con ella lo conocí a él, conocí de él, vi los valores de él y cosas por el estilo. Cuando pienso en nuestra generación y pienso en esta etapa que estamos viviendo, que no es nada fácil, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, mi pregunta es, cuando ya no estemos aquí, mi pregunta es, 3 generaciones de aquí, los hijos de los hijos de los hijos, ¿habrá manera de que ellos puedan de alguna manera conectar la palabra de Dios y decir, es que mi abuela, es que mi bisabuelo, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Cuando nuestros bisnietos y tataranietos hablen de nosotros, habrá manera? Porque, por ejemplo, este martes que sea el servicio fúnebre, porque sé quién es Miss Edna y porque conozco sus valores, yo sé de qué se va a tratar el funeral. Es un funeral cristocéntrico, ¿no es cierto? Entonces el punto aquí es de que cuando mueres, lo que sale a flote es precisamente sus valores, cuando la persona ya no está aquí, el legado que dejamos. Entonces piensen conmigo en esos términos, porque lo que hemos estado haciendo en Primera de Pedro es precisamente el apóstol Pedro asegurándose que la iglesia hace 2000 años, navegando situaciones difíciles, navegando situaciones de conflicto interno, eventualmente va a ser externo porque la persecución extrema viene hacia ellos. Pedro quiere asegurarse que 2000 años después, y aquí estamos 2000 años después, estamos hablando de ¿qué cosa? No de ellos, estamos hablando del evangelio que ellos abrazaron. Entonces, eso es lo que quiero que hablemos esta mañana. Y yo sé que no nos estamos despidiendo, ni nadie se está yendo, espero que nadie esté muriendo, pero es inevitable. En los últimos 3 meses hemos visto la reducción de nuestra iglesia en membresía porque trágicamente ha habido fallecimientos. Ustedes y yo venimos de situaciones donde hemos perdido seres queridos, mamá, papá, tíos, primos. O sea, esa es la realidad que hemos estado enfrentando, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que es parte de la vida el fallecer o el morir. Como cristianos no le tememos a la muerte. Yo le temo morir, pero no a la muerte. O sea, me gustaría tener una muerte pacífica, tranquila, de esas bonitas. No sé si va a suceder, pero el punto aquí simplemente otra vez es la cuestión de ver ese legado, cómo llevarlo a cabo. Hace 2000 años la iglesia estaba en una situación bastante difícil
Y Pedro, tratando de asegurarse que esa es la realidad, y aquí es donde quiero que vayan a la palabra de Dios, quiero que vayan al capítulo número 5 de Primera de Pedro, ahí en sus Biblias. Porque la manera en que Pedro se va a asegurar que 2000 años después, la iglesia no solamente está presente, pero predicamos el evangelio, es en esa encrucijada que está la iglesia hace 2000 años. Y el apóstol Pedro instruyendo a la iglesia, instruyendo a sus líderes, que fue la semana pasada, versículos 1 al 5 de Primera de Pedro. La semana pasada hablamos del liderazgo, de los pastores, de los ancianos gobernantes. Pedro dice al principio del capítulo 5, yo como uno de ellos les hablo. Inclusive parte de lo que estuvimos hablando, y precisamente el martes, yo sé que va a ser parte del culto, es precisamente que cuando Cristo en el capítulo 16 de Mateo le entrega, y aquí traigo le entrega las llaves del reino a la iglesia. Literalmente a la iglesia, Cristo en el capítulo 16, es la conversación entre Cristo y los discípulos que les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Eventualmente le pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice, bajo esta afirmación es que edificaré, ¿qué cosa? No al cristiano, no tu vida, es la iglesia, ¿verdad? Entonces la invitación no es que vengas a Cristo para que edifique tu vida, la invitación es que vengas a Cristo para que edifique la iglesia y tú seas parte de la iglesia, ¿ok? Entonces habla en la cuestión de entregar las llaves del reino a la iglesia, no le entrega las llaves del reino a los apóstoles. Se le entrega, en otras palabras, no creemos en supremacía, no creemos en elitismo, no creemos en jerarquías espirituales donde decimos, estos tienen una posición mejor. No. La experiencia es corporal, ¿no es cierto? Es el cuerpo de Cristo. Entonces, en esa experiencia, cuando entrega las llaves del reino, dice Jesús, a raíz de ello, de que entrega las llaves del reino, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del viviente, es que dice Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra quién. Vean tantito, no contra ti, no contra mí, es contra ella. El punto es ella. Sí, captamos lo que estamos hablando aquí. En otras palabras, vivimos una cultura tan individualista, tan personalizada, que leemos esos pasajes y los clamamos, los ponemos en Facebook y queremos decir que son de nosotros, pero aunque sí lo son, no lo son de la iglesia. ¿Y nosotros somos parte de qué cosa? De la iglesia. Entonces, el punto es que hace 2000 años, y otra vez pensando en lo que viene el martes con el culto fúnebre de Misedna, es que el martes el culto, la predicación, la experiencia va a ser una experiencia de celebración combinada con luto, duelo se dice, con luto, con duelo, porque es obvio que nos duele la pérdida, pero la pérdida de la vida de ella no implica el que la vida de ella ha cesado de existir. Porque no creemos que el hombre cesa de existir. El hombre cuando muere físicamente, cristianos y no cristianos, simplemente experimentamos una transición en lo cual nuestra vida sigue en existencia. Lo que cesa de existir o lo que cesa de permanecer aquí es lo que está conteniendo nuestra vida, que es este cuerpo, que eventualmente en la segunda venida de Cristo obtendremos ¿qué cosa? Un nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces, mi punto es de que cuando estemos aquí el martes, hablaremos acerca de cómo la muerte perdió su aguijón en contra de la vida. De que en este caso para Misedna, que ahora está ante la presencia del Señor, porque Hebreos dice que ausente del cuerpo, presente con el Señor, eso implica de que la muerte no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra basado en Mateo capítulo 16. Ese es mi punto. Entonces, hace 2000 años, cuando leemos este pasaje de Primera de Pedro, que estamos por leerlo, que leímos la semana pasada, versículos 1 al 5, ahorita estamos en el número 6 de Primera de Pedro 5, es que la iglesia trágicamente se había movido o estaba transicionando por circunstancias, por ignorancia, por conflicto doctrinal, por mal liderazgo, en fin, por un montón de cosas. La iglesia está moviéndose de una posición o una actitud ofensiva, porque es lo que Cristo dijo en Mateo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia hace 2000 años se movía a una posición o a una actitud defensiva, donde estaba protegiéndose de la persecución, protegiéndose de la mala doctrina, y donde Pedro está instruyendo a la iglesia para decir, la iglesia no existe para protegerse del infierno. El cristiano no existe para protegerse de las calamidades o eventualmente de la muerte. Literalmente literalmente el infierno existe para protegerse de nosotros.
Satanás existe para protegerse de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, literalmente, aun cuando somos seres inferiores a Satanás en cuestión de poder, porque Satanás es un ser espiritual y es un ser supremo por encima del hombre, lo que nos hace a nosotros tener la autoridad para declarar esta mañana que el martes, cuando celebremos la vida, el legado de Miss Edna, lo hablaremos desde un punto, desde la victoria de Cristo, no hacia una victoria. Una vez más, cuando hablemos del martes de la vida, del legado de Miss Edna, no vamos a hablar de que Miss Edna vivió, fue fiel hasta la muerte, porque ella estaba luchando para poder al final alcanzar la vida eterna. Es que ella luchó porque ya había sido posicionada en esa declaración, en esa experiencia de conocer de Cristo. Porque la diferencia del cristiano no es que no luchemos, la diferencia del cristiano es que luchamos desde la victoria de Cristo. No luchamos hacia una victoria. Eso sería algo completamente diferente. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, lo que invita a Pedro a que la iglesia haga, después de los versículos 1 al 5 que leímos la semana pasada, es precisamente ahora que la iglesia haga ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a humillarse? Aparentemente hace 2000 años, el movernos de una posición ofensiva, de atacar al infierno, una posición defensiva, protegernos, vivir bajo el temor, vivir bajo la incertidumbre, vivir bajo el pánico y eventualmente temer la muerte, es el tipo de cristiano, escuchen la palabra, cristiano, que en lugar de humildad, ¿cómo vivimos? Es literalmente con la mentalidad de que Dios me debe, el gobierno me debe, mi esposa me debe, mis hijos me deben, la vida me debe, todos me deben. Entonces, imagínense vivir el resto de la vida pensando que todos me deben a mí. Es por eso que el apóstol Pedro habla del concepto donde él no dice humíllate, él dice, otra vez, porque no sé cómo enfatizar este concepto de pluralidad, de comunidad, de que esa es una experiencia que él está hablando a la iglesia, no al cristiano, pero a la iglesia. Eso implica que esa humildad, y aquí es donde quiero que pensemos, el apóstol Pedro, si lo que está implicando es que la iglesia estaba viviendo en lo opuesto, que es una actitud, otra vez, de defenderse, de protegerse, en lugar de ataque, entonces implica que la iglesia estaba viviendo con soberbia. La iglesia estaba viviendo una vez más con la actitud de altivez, en una cultura en la cual había mucha opresión, había mucha persecución, mucho racismo, mucho bullying, tráfico humano, en fin, era un caos. En el mundo sociológico que estamos describiendo, el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia, necesitan humillarse. Y aquí está el reto, vean lo que estoy por decir, porque eso es importante. Lo que el apóstol Pedro está llevando a la iglesia es a una humildad la cual no está o no es la de nosotros. Esta es la humildad que llamamos foránea. Es la humildad de alguien más dada a nosotros. Por favor, no lean, hagamos el esfuerzo de que si algo vamos a dejar de legado a las generaciones que vienen después de la pandemia, después de nuestros hijos, después de los hijos de nuestros hijos, es entender que la humildad necesaria para que funcione un gobierno, la humildad necesaria para que funcione un hogar, la humildad necesaria para que funcione un matrimonio, la humildad necesaria para que funcione una persona soltera, no es la mejor versión del individuo. Es la humildad de alguien más imputada, acreditada, transferida a la persona. Porque estoy hablando de la humildad de ¿quién? De Cristo. Entonces, estoy hablando de esto porque pensar en humildad en un momento dado, en un contexto de abuso, suena contraproducente. ¿Cómo me estás diciendo a mí como esposa que me humille cuando mi esposo está haciendo esto? ¿Cómo me estás pidiendo yo que en el trabajo haga esto cuando estás viendo que el patrón... Sí, o sea, ¿qué haces en un contexto donde el esposo no es cristiano, la esposa es cristiana? ¿Qué haces donde el trabajador es cristiano, el patrón no es cristiano? ¿O qué haces cuando el ciudadano es cristiano, pero el gobierno no es y hay tensión? Porque es el contexto de 1 de Pedro. Lo que haces es que practicas la actitud de alguien más, no es la actitud tuya. No es que tú simplemente tomaste un curso, oraste y con intensidad y pasión te acordaste lo que tu mamá te dijo, lo que la abuelita dijo y por eso. No. Sí, eso es evangelio de la prosperidad. Esa es una actitud en la cual estás protegiéndote, defendiendo y esperando que nada malo suceda. La actitud de la cual habla Cristo en Mateo capítulo 16 es la actitud que literalmente depende exclusivamente de ¿qué? De lo que Pedro dijo. ¿Quién es el Cristo?
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Sí, Pedro no está hablando de su persona, no está hablando de la iglesia. Vean, David, no estamos hablando de tu testimonio. Me encanta escuchar el testimonio de la gente. Me gusta ver las historias de las cosas de la gente en Instagram, en Facebook. Las historias, es bonito ver lo que la gente hace, dónde ha estado, que el Señor lo salvó. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de Cristo exclusivamente. El Evangelio es decir, el martes, cuando estemos aquí para el servicio fúnebre de mi Sedna, vamos a tocar un poquito de su vida, pero el punto del martes no va a ser la vida de ella, va a ser la vida de ¿quién? La vida de Cristo en ella. Es la humildad de Cristo, de tal manera que la humildad de Cristo lo que produce, porque ese es Cristo, ¿verdad? Cristo es aquel que vivió una vida de... Entonces, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de la salvación de una persona, llegar al punto en el cual su cuerpo está tendido, en el cual tu espíritu se separa de tu cuerpo y vas ante la presencia de Dios, este tiene que ser uno de los distintivos, porque en el Antiguo Testamento ser salvo es para una vida de servicio. Es por eso que Dios escoge a Abraham, que escoge a Isaac, que escoge a Jacob, que escoge a las 12 tribus, que escoge una nación y eventualmente a la iglesia para que tengamos una vida de servicio. Número 2. La humildad de Cristo lo que hace en la persona de Cristo transferida a nosotros es que aprendemos a caminar en similitud a Cristo. Aprendemos y entendemos que de acuerdo al Nuevo Testamento, este es Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento entendemos, Romanos capítulo 8, versículos que son 28, 29 y 30, donde habla que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Esto es bien. Bien no es la ausencia de problemas, bien es la presencia de Cristo en medio de los problemas. Una vez más, bienestar no es la ausencia de problemas. Eso sería un sirviente cósmico. Eso sería el genio de la lámpara. Eso sería evangelio de la prosperidad. ¿Sí? El evangelio es que, otra vez, Romanos 8:28, es que todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan bien, de tal manera que ese bien es que el Espíritu de Dios moldea la vida del cristiano de acuerdo a los propósitos de Dios. Eso es Romanos 8:28. Y los propósitos de Dios es precisamente su Hijo. Ese es el plan, esa es la voluntad de Dios, esa es la manera en que Dios funciona. Dios ha revelado su pensar, su sentir, su hablar, su caminar a través de Cristo. De tal manera que, una vez más, la humildad foránea, imputada, dada a nosotros, no la mejor versión de nosotros, produce una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo, que ambas fusionadas, eso es lo que hemos entendido. Cuando habla el apóstol Pedro a la iglesia, donde necesitan humillarse, vivir en humildad, eso implica que el punto de la conversación es que existimos, somos salvos, somos parte del cuerpo de Cristo y hemos recibido la humildad de Cristo para la salud de la iglesia. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Que una generación de hombres y mujeres que no nos caracterice la humildad de Cristo, vamos a experimentar esto exactamente en reversa. Y en reversa se leería de esta manera: soy cristiano, lo cual típicamente no es mi característica o simplemente es mi propia humildad falsa, o le llamamos en inglés self-righteousness, es la justicia propia, donde yo, si soy parte de la iglesia, es para que me beneficie ¿a quién? Es por eso que ya no voy a la iglesia, porque ya no o por eso cambié de iglesia, porque ya, en otras palabras, sigo siendo yo el foco de atención, de tal manera que necesito un Cristo que se asemeje a lo que yo pienso, como yo pienso cuando yo digo, de la manera en que yo digo. Entonces, no estoy en contra de la Biblia, pero soy el tipo de persona que cuando me acerco a la Biblia es para que explique la situación en mi vida. Cuando voy a la Biblia es para que explique por qué me siento así. Cuando voy a la Biblia es para que me descifre lo que siento. Sí, ese no es la palabra de Dios. Crecer en similitud a Cristo es traer lo que yo soy, mi legado, mi experiencia, mi testimonio, mis sueños y pasiones hacia el futuro, y simplemente ¿qué hacer? Someterlos a lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice, eso es lo que hago. Filtro mis experiencias a través de la Biblia, no a la inversa, y eventualmente es una vida en la cual existe para que todos me sirvan. Entonces, observen la importancia de esto en la humildad, porque entonces él dice, humildad es simplemente ponerse bajo la poderosa mano de ¿quién? Otra vez, es el entender de que esta humildad se refleja no tanto en un cambio de circunstancias, no tanto en una situación donde voy a poder llegar al siguiente nivel en mi vida económica o de trabajo o lo que sea, pero es entender que me posiciona o me restaura a lo que Cristo modeló. Es una obediencia como la de Cristo que me pone debajo de la mano de Dios, que eso simplemente implica esto. Estar bajo la mano de Dios en humildad es tener libertad. Y la libertad que necesitamos, pues no es más, la libertad que la iglesia necesitaba hace 2000 años no era la libertad de persecución. ¿Por qué?
Porque no estoy a favor de ser perseguido, no estoy a favor de pandemias, no estoy a favor de funerales como el martes, no estoy a favor de esas cosas. Pero de lo que estoy a favor es de que independientemente qué suceda, eso es lo que estoy a favor, es encontrar un grupo de hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, que dejemos de ver a Dios como un sirviente cósmico. Como aquel que existe para que si yo me humillo es que yo tenga libertad en hacer lo que yo quiero. En un Dios que tiene que endorsar como si fuera un cheque, cuando lo endorsas, cuando lo firmas por atrás, o un cheque en blanco que nada más te lo firman y te lo dan en blanco. Si ese no es Dios. Sí, Dios es el tipo de persona que no es tanto que esté a favor de lo que está sucediendo en nuestra vida, pero Él tiene la habilidad de usar lo que está sucediendo en nuestra vida sin aprobar lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué estoy diciendo? Que en el luto de la familia de Miss Edna, este martes, es obvio que es un luto, es obvio que es dolor, es obvio que lo hemos pasado todos y lo seguimos viviendo en personas que hemos perdido. Y no es tanto que Dios se goce en ese luto, pero Dios tiene la habilidad de usar el luto. Dios tiene la habilidad de usar la tragedia para recordarnos que Él está en control de todas las cosas. Por lo tanto, en este caso, lo que necesitamos es protección de la codependencia de calamidades. Eso es lo que implica Pedro con respecto a la mano poderosa de Dios, de la cual nos posicionamos, en lo cual para que Él Ahora sí, observen esto, suena contraproducente. Porque ¿cómo conectas humildad? ¿Cómo conectas la cuestión de humillarse con ser exaltado? Estas dos palabras como que no pueden coexistir. Sí, la exaltación del hombre, y me estoy adelantando a lo que quiero decir, pero escuchen lo que voy a decir. La exaltación del hombre es simplemente entender que lo que en inglés se le llama worldview, la cosmovisión de Cristo, sea activada en la vida del cristiano. Hace 2000 años la iglesia había abrazado la teología, la doctrina, la persona de Cristo en cuestión de enseñanza, pero en cuestión de práctica, en cuestión de cómo vivían, en su ética, en cómo vivir en humildad, estaban batallando. Entonces cuando Pedro habla acerca de cómo Él nos va a exaltar, exaltación es entender, exaltación es que si Él no es un sirviente cósmico y Él no existe simplemente para bendecirme, para protegerme, para alcanzar el sueño americano, si él existe porque Él es Señor, eso implica que lo que Él me ha dado, lo que Él ha prometido es una generación de hijos, de nietos, de bisnietos, de hijos de los nietos, que independientemente cómo se presente la situación, el reto de la iglesia es procesar la situación a través de los lentes, a través de la perspectiva de ¿quién? De Cristo. Entonces hace 2000 años la iglesia estaba batallando especialmente en el contexto de sufrimiento. Y digo sufrimiento porque una vez más, no estoy a favor de esto, no estoy promoviendo el sufrimiento. Hay luto en mi corazón cuando pienso en diciembre 19, la muerte de mamá. Hay luto en mi corazón cuando pienso el martes que celebraremos la vida de Miss Edna. Es difícil procesar las calamidades, pero el punto es ese es el punto. Si sabemos que estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3 y sabemos que Satanás es el príncipe del aire y que nadie está exento, Pedro nos ha enseñado por 4 capítulos que no todos vamos a sufrir. No todos vamos a sufrir. Pero cuando el sufrimiento se haga presente, no podemos seguir siendo sorprendidos por él. Esa es la primera. El cristiano ha perdido a través de la cosmovisión, de la perspectiva de Cristo imputada, acreditada en mí, porque eso es lo que significa ser cristiano. Eso implica que cuando se hace presente, he perdido el derecho de sorprenderme cuando esto se hace presente. Número 1. Número 2, ese es probablemente más importante que Pedro ha enseñado por 4 capítulos, es que cuando se hace presente el sufrimiento en la vida de la iglesia, asegurémonos que es el producto de caminar en similitud a Cristo, que no es el producto, el sufrimiento de lo que se le llama en inglés self-inflicted, que nos lo causamos ¿por qué cosa? Nos lo causamos porque trágicamente no nos humillamos, no nos pusimos debajo de la mano de Dios, por lo tanto quisimos hacer de Dios un sirviente cósmico. Entonces el apóstol Pedro por 4 capítulos, por 22 semanas nos ha enfatizado eso, de tal manera que el ser exaltado es tener la habilidad, número 1, de que cuando el sufrimiento se presente, no sorprendernos. Número 2, asegurarnos que cuando mi hija, cuando mi nieto, cuando mis padres pasan por el valle de sombra de muerte, que no sea por falta de humildad, que no sea porque tomamos decisiones que iban en contra de la perspectiva de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto, es ahí donde Él simplemente nos recuerda, y esa es parte de lo que estaba hablando ahorita en la cuestión de las eras, de cómo la cosmovisión de Cristo nos enseña que aunque la era presente es la era de maldad, ya Cristo ha venido y establecido su reino, pero en lugar de estar
una al lado de otra, dividida por la venida de Cristo, porque los judíos hace 2000 años y tiempo atrás, sobre todo en esa época que se le llama periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, los 400 años, se desarrolló esta perspectiva de venida del Mesías, 400 años de silencio, no había voz, no se escuchaba ningún profeta y esperaban que Cristo viniera. El problema es que ellos esperaban solamente una venida de Cristo, porque ellos esperaban que viniera el león de Judá. El problema es que cuando Cristo se hace presente, no se hace presente como el león de Judá, se hace presente como ¿quién? ¿Qué dice Juan el Bautista? Como el Cordero Santo de Dios, que no viene a juzgar al mundo, viene a quitar el pecado del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que a raíz de ello, Cristo, en lugar de poner las eras así, las empalma. Y al empalmarlos implica que aun cuando Él ya estableció su reino en la era presente, no ha sido consumado. Aun cuando tú y yo somos salvos en Cristo, completamente salvos, no hemos sido transformados a su imagen. Aun cuando Miss Edna tenemos la certeza de que ella caminó dentro de la voluntad del Señor, literalmente ella ahora no está con nosotros. Eventualmente ella, como todo otro cristiano, cuando Cristo regrese, ¿qué sucederá al sepulcro? Se va a abrir, aquellos que duermen en Cristo resucitarán, ¿qué cosa? Y de acuerdo al libro de Tesalonicenses, encontraremos a Cristo en el aire. Literalmente, los muertos resucitarán primero, aquellos que estemos vivos, de acuerdo al lenguaje de Tesalonicenses, seremos arrebatados con Cristo, pero nos encontraremos con Él, ¿dónde? En el aire, para la segunda venida, para la consumación de ese reino. Véanme tantito, y es en ese momento en el cual, trágicamente, los judíos esperaban eso en la primera venida. No fue el caso. ¿Qué estoy diciendo? Que si no abrazamos la cosmovisión de Cristo, de cómo vivimos en esta tensión de las dos eras que se han empalmado, una vez más, donde sé que soy salvo, pero lucho con ciertas cosas en mi vida, donde tengo la certeza que si yo llegara a morir voy al cielo, pero como quiera temo la cuestión del COVID, cuando yo sé que el Señor ha hecho promesas, pero vivo en un mundo en el cual la duda y la flaqueza se hacen presentes. ¿Qué hacer al respecto? Es el momento en el cual, en el cual Cristo, porque no es sirviente cósmico, Él no vino para resolver la tensión del mundo gobernado por Génesis capítulo 3, en el cual literalmente está bajo el imperio del Señor de señores, del Rey de reyes, del que viene por segunda vez. ¿Qué hacemos en medio de todo ello? Aprendemos a ejercer la cosmovisión de Cristo. El punto es la perspectiva de Cristo en medio de un mundo que la mayor parte del tiempo no tiene sentido. ¿Saben de qué mundo estoy hablando? ¿Qué haces cuando la situación en un momento dado no sale, no es predecible como tú quieres? Empezamos a activar lo que ya está en nosotros. Esta pandemia es la oportunidad perfecta para que en el hogar, no en la iglesia tiene un papel importante y qué bueno que estamos aquí y gracias porque se conectan. Esto que estamos haciendo aquí no es la meta, es el principio. La meta es que en el hogar, en la intimidad de alrededor de la mesa, en la intimidad de platicar, de sentarnos, cualquiera que sea el caso, es que tomemos esas conversaciones y literalmente naveguemos, cuestionemos, inclusive dialoguemos, aprendamos a decir, ok, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo navegamos? ¿Cómo le hacemos? Porque esto es lo que dice la Biblia, pero esto es lo que yo siento. Esto es lo que dijo mi papá o dijo el pastor o dijo alguien más de acuerdo a la Biblia, lo cual no estoy en contra de ello, pero esto es lo que está sucediendo en mi vida, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi divorcio. ¿Cómo casar esto? Es el trabajo del hogar. Es la razón por qué estamos aquí. Estamos aquí simplemente para equiparnos y capacitarnos unos a otros. El apóstol Pedro termina diciendo esto: después de que nos humillamos bajo la mano de Dios, seremos exaltados. Aquí está el reto. ¿Cuándo seremos exaltados? ¿Cuando nos humillemos? No necesariamente. ¿Cuando estemos bajo la mano de Dios? No necesariamente. Cuando activemos la cosmovisión, la perspectiva de Cristo, no. Seremos exaltados en el debido tiempo. Sí, Pedro es el mismo que va a decir en el capítulo 3 de la siguiente carta, si no me equivoco es el 3:8 de segunda de Pedro. Él va a decir esto, ustedes lo han escuchado anteriormente: un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En segunda de Pedro, que no vamos a ir para allá, ya vamos a cambiar la serie, pero en segunda de Pedro se hace presente todo lo que en primera de Pedro él advirtió. Él estuvo advirtiendo a la iglesia: la cosa se va a poner difícil. Entonces, segunda de Pedro, ya el caos, ahora sí se puso la cosa color de hormiga. Y cuando ustedes leen el capítulo 3, versículo 8, si no me equivoco es el 8, y dice que un día son como 1000 años y 1000 años es como un día,
es recordar esto. Es recordar que en cuestión de esta vida, en cuestión del tiempo, en cuestión del Salmo, que es el Salmo 90, que somos como la hierba del campo, que en la mañana florece, pero en la tarde se seca y se marchita. Que la vida no es nada más como un suspiro. Que literalmente nuestros días son, ¿qué dice? 70 y si los más robustos, ¿cuántos? Escucha, porque no quiero sonar como que estamos de pesimistas y estamos aquí deprimidos. Escuchen lo que estoy diciendo. Pedro diciendo que un día son como 1000 años como un día, es simplemente recordar. Pedro en su posición pastoral, paternal, ministrando, protegiendo, amando a la iglesia porque ama a Cristo. Entonces el amar a la iglesia es porque amo al esposo de la iglesia. Pedro encomendado, comisionado, el cual fue parte de los que se le entregó las llaves del reino en Mateo capítulo 16. Él le recuerda a la iglesia que estás viviendo, iglesia, estás viviendo hace 2000 años, estás viviendo y te estás moviendo hacia momentos más difíciles donde inevitablemente como ser humano tus sentidos, lo que ves, lo que tocas, lo que hueles, lo que escuchas, están literalmente percibiendo un sufrimiento externo. E inevitablemente lo sientes, inevitablemente lo ves, las pérdidas, el luto, las calamidades, pero usar el lenguaje de un día, 1000 años, un día, es recordar a la iglesia que como seres humanos, como cristianos, por las eras que están empalmadas y por el mundo en que todavía estamos en este mundo, estamos todavía aquí, es que nosotros estamos limitados al tiempo. Entonces, usar esa analogía de un día, 1000 años, lo cual suena incongruente, es un recordatorio de que nosotros estamos limitados, de que el sufrimiento se ve como algo injusto, de que la situación se ve como algo que no debió de haber sucedido o como que si Dios nos ha abandonado. Y Pedro está diciendo, acuérdense que el Dios que ustedes sirven no está limitado al tiempo, no está limitado al sufrimiento, es más que el tiempo. El Dios de la Biblia es antes del tiempo, vino a tiempo y es más que el tiempo. Es simplemente el lenguaje de recordar de la supremacía de Dios, de tal manera que cuando hablamos acerca de este debido tiempo, es entender que una vez más, Él no existe para resolver la tensión de la vida. ¿Qué estoy diciendo? Que lo más seguro es que todos vamos a morir, ¿no es cierto? O sea, vamos a morir, físicamente vamos a morir, pero el punto es es que aún nuestra muerte, nuestra vida, nuestra muerte, nuestra vida, nuestra mente, muerte, el lunes, el jueves, mi juventud, mi adolescencia, mi vejez, deben de servir ¿para qué cosa? Sí, no lo entiendo, no sé cómo es que en medio de la tensión, no sé cómo en medio de la pérdida, hace 2 días se celebró el aniversario del 19 aniversario del 11 de septiembre, trágico. Miles de personas murieron. No entiendo por qué eso sucede. No entiendo la profundidad de la maldad. Lo único que entiendo, y lo entiendo por el agente forense que ha activado en mí y me da la habilidad de entender que en medio de lo inexplicable, en medio de lo nunca antes visto, el plan redentor de Dios se está cumpliendo. De que Dios no está en el cielo pidiendo permiso y esperando que alguien figure la situación para él poder intervenir y actuar. No estoy diciendo que todo lo que pasa en el mundo Dios lo aprueba. ¿Sí escuchamos eso? Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Lo que pasó en septiembre 11 en el 2001, no estoy diciendo que Dios lo creó o que Dios lo aprueba. Todo lo que estoy diciendo es que, una vez más, un día, 1000 años, un día, es simplemente que Dios está por encima de la maldad, por encima de las tragedias. Y más, ayuda mucho a la iglesia, y ayuda mucho a los hijos de la iglesia y a los nietos de los nietos entender este principio antes que los necesitemos. Porque estoy hablando de Segunda de Pedro, y si ustedes esta tarde se dieran la tarea de leer Segunda de Pedro en una sentada, se van a dar cuenta que Primera de Pedro fue simplemente así como un warning, como una luz así amarilla que está diciendo preventiva: hey, escucha. Y Segunda de Pedro es el evento, es la realidad de esto. Por lo tanto, mi invitación esta mañana es simplemente que conforme venimos, conforme escuchamos, conforme oramos, digamos: mi vida existe para simplemente unirme al plan redentor de Dios, independientemente cuál sea, cómo sea la tensión. Sí, personas, escuchen esto porque vamos a acabar aquí. Personas que potencialmente buscan a Dios convenencieramente, cristianos, iglesias, para que Dios les resuelva la tensión, en lugar de unirse al plan redentor de Dios en medio de la tensión. ¿Ven lo que estoy diciendo? Iglesias que hacemos un ídolo de la tensión y siempre somos las víctimas, o si no somos las víctimas, somos lo opuesto, que sería la soberbia, la autonomía, la autosuficiencia. Por eso empezó la cosa diciendo humíllense
humíllense. ¿Sí? Personas que somos manipuladas o somos títeres codependientes de la atención de la vida y trágicamente olvidamos el plan redentor de Dios, que el plan redentor de Dios es que la simiente de la mujer, Génesis 3:15, iba a aplastar la cabeza de ¿quién? De la serpiente, pero la serpiente iba a herir el calcañar de la mujer. Entonces el plan redentor de Dios es obvio que involucraba tensión, porque de viernes a domingo, crucifixión y resurrección, hay mucha tensión, ¿no es cierto? Una vez más, de viernes a domingo la crucifixión está caótica, todos están atemorizados, literalmente todos salieron corriendo, ¿no es cierto? Es una tensión increíble donde sientes que toda esta cuestión del cristianismo es una falsedad. Todo esto que le entregué a Cristo, todo esto en lo cual yo lo vi operar, actuar, caminar sobre las aguas, resucitar a los muertos, es mentira, porque otra vez los romanos están creando su agenda. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido de esa manera, en lo cual sientes y dices, esto es caso perdido. Por más que trato con este muchacho, por más que le digo a mi esposa, sí, sentimos que la cosa está perdida. Es ahí donde esa disfuncionalidad, esa experiencia, si pudiéramos esta mañana, una vez más, humillarnos bajo la mano poderosa del Señor para literalmente ser posicionados y ser exaltados. ¿Cuándo? Un día, 1000 años, 1000 años, un día, en su debido tiempo. Es la habilidad de usar la realidad y la disfuncionalidad y las carencias del mundo para unirnos ¿a qué? No a una vida sin tensión, pero una vida en la cual la tensión, la dificultad, el peligro, la ansiedad, todo eso me sirve para unirme al plan de Dios. Ven. Si no hacemos esto, vean esto. Si no hacemos esto, ese es el riesgo. Es de que vamos a seguir siendo la generación que nuestra preocupación es la existencia de Dios. Cuando a través de la historia, Dios nunca se ha preocupado por manifestar su presencia o su existencia. Dios, por la rebeldía del hombre, la rebeldía de la iglesia, del cristiano, lo que ha querido comunicar a través de la provisión mesiánica de Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, a través de profetas, a través de un sistema sacrificial, a través de las manifestaciones, eventualmente a través del Cordero Santo de Dios, a través de la iglesia, a través de apóstoles. Dios no ha querido debatir su existencia, ha querido demostrarnos que le importamos. Así es que yo no sé esta mañana dónde estás tú. Yo no sé si todavía en tu mente hemos caído en tal soberbia que cuestionamos la existencia de Dios. Yo no sé. Y si lo has hecho, si lo estás haciendo otra vez, yo no sé lo que es pasar por tu experiencia, y no quiero que escuche de mí que estoy siendo prejuicioso o que creer en Dios es simplemente, el no creer en Dios es como decir, eres un necio. Tal vez sí lo eres, pero ese no es el punto. El punto es que en medio del caos que estamos viendo, en medio de lo impredecible, ¿conoces al Dios que le importas? Sí, esta es mi oración, porque esa es la invitación de esta mañana. Si estás dispuesto a conocer al Dios, no solamente que existe, porque es obvio que existe, pero el Dios que le importas, es entonces que dice Él, entrega, deposita en Él toda ansiedad. De tal manera que Él es aquel que no tanto va a resolver la tensión, no tanto va a hacer o a minimizar el daño que ya se llevó a cabo, o tal vez disipar los temores. Es simplemente aquel que va a cuidar de ti en medio del valle de sombra y de muerte. ¿Te va a permitir pasar por el valle de sombra y de muerte? No lo sé. Oramos para que no suceda, ¿verdad? Pero si sucede, Él ha prometido cuidar de nosotros. ¿Por qué? Por favor, y otra vez, yo sé que mi tiempo se me ha acabado, pero necesito que escuchen esto. Esta es la razón por qué Él cuida de nosotros. El cuidado de Él, el tú tener la habilidad de depositar tu ansiedad en Él. Vean tantito. No es simplemente que ahorita estoy vendiendo la idea para que confiemos en Cristo, entregamos en Cristo. Esa es la razón. Es porque hace 2000 años el mismo Dios, el mismo Cristo se encarnó, de tal manera que lo que cargó Él en la cruz fue, ¿qué cosa? No los errores, no los no los deslices. Es que desde el primer Adán cometimos traición cósmica. La razón por qué existe el pecado adánico, por qué es que nacemos, dice David, capítulo 51 de los Salmos, en pecado me concibió mi madre, es porque somos hijos de aquel que no es tanto lo que hizo, lo cual fue
fatal lo que hizo Adán en rebelarse, pero es a quién se lo hizo. Fue ante la majestad, ante la gloria, ante la perfección de un Dios que no solamente existe, pero que Él había encomendado y puesto a Adán como Señor de toda la creación. Y en medio de su amor, de su protección en Adán, Adán decidió ¿qué cosa? Rebelarse. ¿No es la historia tuya y la mía? ¿No somos esos tú y yo? Y es en medio de todo ello donde entendemos que hace 2000 años lo que Cristo hizo en una cruz es que no es tanto que Él cargó con la ansiedad, Él cargó con el pecado que produce la ansiedad. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que si tú esta mañana estás dispuesto a poner tu ansiedad, tu desesperación, tu tensión, tu dolor, tu luto, donde quiera que estés, véame tantito, tiene que ser basado en la experiencia de alguien más. Este mandato como fue el de humillarnos, no es el producto de una persona que tocó fondo con tal vez enfermedades mentales, con tal vez depresión, con tal vez la pérdida de un ser querido y simplemente tocó fondo y finalmente se rinde al Señor. No es la historia del hijo pródigo. Sí, esta experiencia es la experiencia del hijo mayor del hijo pródigo. El hijo mayor del hijo pródigo en la experiencia, si ustedes recuerdan, es aquel que cuando el hijo pasa de muerte a vida, regresa y el padre lo recibe, lo abraza, lo besa, le pone una túnica y le da un anillo en su dedo. El hijo mayor dice: hey, ¿cómo es posible que tu hijo que se malgastó todo y yo que te he sido fiel? ¿Qué estoy diciendo? Escuchen el lenguaje de self-righteousness, de justicia propia, de autosuficiencia, de la falta de humildad. Esa es la historia de la iglesia. Esa es tu historia como cristiano y mi historia. Entonces, cuando hablamos de depositar nuestra ansiedad en Cristo, escuchen esto: no es el producto de que escuchaste un sermón, no es el producto de que leíste un libro, de que escuchaste un podcast o que tocaste fondo en tu vida. Es el producto del indicativo, de la experiencia de un carpintero que hace 2000 años, antes que tú nacieses, Él entregó su vida pensando en los pecados, en la rebeldía que tú y yo un día experimentáramos, pensando en la pandemia que miles de años después se haría presente, en el pánico, en la ansiedad. Él cargó con nuestra maldad. ¿Me explico? Y es basado en eso, en el indicativo, en lo que alguien más hizo. Es entonces que podemos actuar y depositar nuestra confianza. Es donde podemos descansar y decir: si Él me ha perdonado mi pecado, si el pecado fue transgresión cósmica ante el Dios del universo, eso es lo que soy, no simplemente lo que hago. Él me ha regenerado, Él me ha hecho de pasar de ser enemigo, ahora soy no solamente su amigo, pero soy hijo de Dios. Es donde entiendo que esta mañana soy legalmente perdonado. Es donde literalmente esta mañana Dios me ve como si nunca he, ¿qué cosa? Pecado. Es donde ahorita, en este momento, aun cuando la situación está caótica, aun cuando hay problemas en el hogar y la situación con los hijos y con los nietos y la economía, sí, literalmente ante Dios, mi hijo, mi nieta, mi esposo, en el nombre de Jesús, si hemos entregado nuestro pecado a Cristo, es que Él nos ve como si hemos obedecido, ¿qué cosa? Toda la ley. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo en la cruz, ese domingo en la mañana cuando resucita, ha sido transferida a nosotros y eventualmente, ven tantito, yo sé que no nos hemos comportado como hijos de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos caminado lejos de ser hijos de Dios. Nos sentimos como primos o parientes lejanos de Dios. Esta mañana, en el nombre de Jesús, somos sus hijos. Por lo tanto, deposita, descarga tu ansiedad ¿en quién? En tu Padre Celestial. Simplemente ven ante su presencia y declara y di: así como Él cargó con mi pecado, con mi maldad, con mi rebeldía, en un día como este, en medio de la pandemia, Él puede cargar con lo que no entiendo, con lo que está más allá de mis fuerzas, con aquellas cosas que me despiertan en medio de la noche y no sé qué hacer con esos pensamientos, con la incertidumbre de lo que viene por delante. Y aún cuando quiero creer, estoy como esa historia en el Nuevo Testamento: ayuda a mí, ¿qué cosa? Mi incredulidad. Aún cuando no quiero hacer lo que estoy haciendo, termino haciéndolo. Ese es el Dios de la Biblia que está dispuesto a escuchar de nosotros esta mañana.